Santo es el Señor, aleluya. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo quiero, hermano, que usted abra conmigo la bendita y poderosa palabra del Señor. Aleluya, en el libro de Romanos. Santo es el nombre de Jesús. Romanos, capítulo 3 y versículo 28, dice la palabra de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el hombre es justificado por la fe. Dice la palabra sin las obras de la ley. Y es importante, hermano, que en este último tiempo vengamos al conocimiento pleno de la verdad, donde nosotros, aleluya, podemos alcanzar la justificación, porque en medio de esta apostasía y en medio de este engaño y en medio de tantas mentiras, bendito es el nombre de Jesús para siempre, podemos, aleluya, errar si es que no estamos velando. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Y en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que aplicar la palabra conforme, aleluya, a las enseñanzas que se nos ha sido dada. No podemos torcer las escrituras para nuestro propio provecho. Cuando la Biblia dice: el justo por la fe vivirá, ahí aplica: será sano, será guardado, será salvo, no será avergonzado, sus enemigos no prevalecerán contra él. Cuando usted, aleluya, lee este versículo, Dios promete una cobertura si usted aprende a vivir por medio de él, a vivir en él. Entonces, cuando usted comprende lo que es el justo por la fe vivirá, entonces usted se va a cumplir la palabra de Dios en usted, que dice que vamos de victoria en victoria, que somos más que vencedores. Cuando usted comprende lo que es el justo por la fe vivirá, no es amarrarse, no es atarse a un versículo bíblico por capricho. No se trata de confesar la palabra de Dios. Eso no es lo que Dios está diciendo. Porque usted puede ser como el pueblo de Israel, que usted confesaba la palabra de Dios, pero Dios no estaba en usted. Y eso es lo que se le ha venido enseñando a la iglesia hoy. Por eso es que usted, aleluya, cuando usted se pone a buscar y a indagar y a preguntar, y usted va a encontrar que hay un sinnúmero de personas que nunca ni siquiera leyeron la Biblia, ni siquiera son cristianos, que ellos dicen: yo creo en Jesús. Yo tengo mi fe y mi mirada puesta en Jesús. Porque eso es lo que le han enseñado. ¿Cómo así, pastor? Si le han enseñado declarar una palabra que ellos no viven. Entonces, eso no te garantiza la vida eterna. Por ejemplo, en medio de este juicio que está cayendo sobre la tierra, el tú declarar el Salmo 91 no te garantiza la protección. A no ser que tú seas un cristiano nacido de nuevo y tú vivas conforme al evangelio de la gracia. Él dice en su palabra que el que crea en él no será avergonzado. No es creer que él es Jesús el Señor solamente, sino es vivir en lo que él ha dicho sin haberle visto.
Hoy en este último tiempo, aleluya, han tergiversado la palabra. En este último tiempo han cambiado los fundamentos y enseñan un Jesús comprometido a salvar hasta los impíos. Por eso, vuelvo y repito, usted oye muchos lemas y proverbios en un pueblo que no conoce a Dios, que no sabe de Dios, y sin embargo usted puede oír palabras y confesiones de fe en un pueblo impío, porque no le han enseñado qué quiere decir el justo por la fe vivirá. No le han enseñado. La apostasía no enseña estas cosas. Los apóstoles y profetas modernos no enseñan estas cosas. Ellos se van para materialismo, pero aquí no tiene nada que ver con el materialismo, ni con el kingdom now, ni con el reino ahora. Esto no tiene nada que ver con prosperidad, con nada. ¿Qué quiere decir el Señor? El justo con la fe vivirá. Yo quiero, hermano, aleluya, que usted abra la bendita y poderosa palabra de Dios en esta preciosa hora, aleluya. Abra la bendita y poderosa palabra de Dios y mire lo que la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 6. ¿Qué quiso decir el Señor? El justo por la fe vivirá. En el libro de Lucas capítulo 6, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo, aleluya, versículo 48. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Y en el versículo 46 habla de los dos cimientos, los dos fundamentos. Y dice en el versículo 47, mejor dicho, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice el versículo 48 ahora, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Qué quiere decir el Señor? Que esta frase, que el justo por la fe vivirá, indica a aquel que edifica su casa sobre la roca. Que sus principios, su vida, su entrada y su salida está trazada por la palabra de Dios. Su fe y su caminar y su dependencia es completamente de la palabra de Dios. Entonces, aquellos corazones que afirman su vida en la palabra de Dios, su salvación en la palabra de Dios, entonces ahí aplica la palabra: el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque has creído lo que la palabra de Dios ha enseñado. Has creído, vives, aleluya, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ya tu vida no la traza, aleluya, el modernismo. Tu vida no la traza la filosofía. Tu vida no está atada, aleluya, a la política, a lo que dicen los hombres. Tu esperanza no está basada en promesas de hombres, sino que, aleluya, tu vida ahora es guiada por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Es por eso que usted encuentra en las Escrituras
Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Este versículo, por ejemplo, Isaías 28:16 dice: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, y el que cree en ella no será perturbado, avergonzado, destruido. El que crea en quién, en la piedra que Dios colocó en Sión. ¿Y quién es esa piedra? Jesucristo. Y como lo estableció Dios por medio de su palabra, Él es el verbo de Dios hecho carne. Él estableció esta ley, esta gracia. Aleluya. La palabra de Dios es la gracia. Es la ley entre Dios y los hombres. Cuando un creyente o un cristiano nacido de nuevo comienza a caminar conforme a los principios de Dios. Por ejemplo, voy a poner un principio que es fundamental en la vida del creyente. Que si él no aplica este principio, su vida va a ser avergonzada. ¿Y cuál principio es, pastor? Dice la palabra: vencer al mal con el bien. Esto es un principio. Esto está en los fundamentos bíblicos. Que uno como creyente, aleluya, aunque nos hagan males, tenemos que hacer bienes. Esto es justicia. Esto forma parte del fundamento establecido por Dios en la tierra. Que el creyente, aleluya, no puede dejarse vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien de Cristo. ¿Dónde encontramos eso en la palabra de Dios? Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero que usted, hermano, lea conmigo la palabra de Dios. Dice Efesios 2:20: edificados, ¿qué es lo que dice la Biblia? Edifica tu vida, tu entrada, tu salida, fúndala sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Que tú tienes que fundamentar tu vida sobre la justicia. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, y tú eres nacido de nuevo, ya tú sabes que no puedes caminar, ni operar, ni ser, ni hablar, ni vestir como lo hacías antes, porque ahora no te rige la ley del pecado, sino ahora te rige la ley de Cristo, la gracia. Y esta gracia demanda, aleluya, obediencia, sujeción, sometimiento, arrepentimiento en todas las áreas. Entonces, cuando usted lee en la Biblia: sé santo porque yo soy santo, que forma parte de los fundamentos de Dios, entonces, aleluya, tú, sin haberle visto cómo está fundamentando tu vida, aleluya, sobre la roca para no ser avergonzado y permanecer hasta el fin, entonces, aleluya, usted se santifica para Dios. Aunque tú no veas a Dios, tú crees que el evangelio, aleluya, es la separación que Dios ha establecido para la iglesia, separarla del mundo. Entonces usted, aleluya, se santifica, se purifica, camina diferente, piensa diferente, ya no anda conforme a tu deseo, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo dice la palabra en Gálatas, en Efesios. ¿Qué dice la Biblia? No satisfagáis los deseos. Pero cuando tú eres cristiano y tú crees en el evangelio, tú sabes que hay una voluntad que se interpone a la tuya.
Y es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la palabra, es que todos seamos salvos. Y para ser salvo, primero hay que ser justificado. Y para ser justificado, tenemos que ser santificados. Porque una persona que no sea santa no puede ser justificada. Dios no puede justificar a una persona, aleluya, que no es santa. Y no es santa porque no ha creído al evangelio. Porque una vez que tú creas al evangelio, tu manera de hablar, de pensar, tu manera de proceder en este mundo, aleluya, cambia. ¿Por qué? Porque ese fundamento te santifica. La palabra ha establecido en esta tierra un fundamento eterno para los que quieren alcanzar la vida eterna. Por eso dice la palabra, el que creyere en mí, como dice las escrituras, escuche esto, no será avergonzado. Ahora que dice la palabra, venga conmigo en esta preciosa hora. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Yo quiero que usted reflexione en este último tiempo que estamos viviendo, para que podamos entrar a la boda del Cordero y cuando suene la trompeta no quedarnos avergonzados ni formar parte de la ira de Dios, sabiendo que ese tiempo va a ser insoportable, irresistible. Por eso es que te dice el Señor, según Timoteo capítulo 2 versículo 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios, que dice la palabra, el sólido, que indica una cosa sólida, que está firme, que está arraigada, que es segura. Y está hablando, sabemos que está hablando de Cristo, la palabra de Dios. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. O sea, no cambia. Yo sé que el modernismo hoy ha cambiado la iglesia, porque la iglesia no se ha parado en el fundamento de Dios. Por eso usted ve, aleluya, cómo la iglesia se ha convertido al mundo. En lugar del mundo convertirse a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia salió a predicar el evangelio, pero no en el sólido fundamento de Dios. Porque el que está solidificado, el que está fundamentado, arraigado a la palabra de Dios, no cambia. Aún en este tiempo difícil, todo lo contrario, se va perfeccionando, se va purificando, se va santificando. ¿Qué dice la Biblia? No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que el fundamento de Dios permanece firme y tiene este sello, que Él conoce a los suyos. ¿Y qué dice la Biblia? Y que se aparte de iniquidad. Este es el fundamento establecido por Dios en la tierra. Que para que tú seas justificado y seas salvo y el día del Señor seas, aleluya, recompensado, hay algo que tienes que hacer: apartarte de iniquidad, apartarte de maldad, porque el fundamento de Dios establece en Él está este sello. Entonces, cuando usted entiende esto, entonces se cumple la palabra de Dios. Aunque el río o aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera. Porque no vas a ser avergonzado. Porque tu fe es genuina. Porque aunque la gente ha cambiado hoy, bendito sea el nombre de Jesús, y se ha convertido al mundo, tú has entendido, aleluya, que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, aunque venga el espíritu de muerte, aunque, aleluya, aunque el espíritu de muerte toque la tierra, y el enemigo se levante como río, Él levantará bandera. Porque dice, porque conoce el Señor los que son suyos. Por eso dice la Biblia
que justo por la fe vivirá. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que se esté viviendo, aleluya, no importa la condición que esté la tierra, aleluya, como por ejemplo que está ahora, que va de mal en peor. Si tú permaneces fiel a Él, aleluya, y su palabra es camino a tu pie, lumbrera a tu camino, bendito sea el nombre de Jesús, o luz a tu pie, lumbrera a tu camino, mi alma alaba a Dios, nunca vas a ser avergonzado. Él te guardará de día y de noche, aleluya, Él peleará por ti, aleluya, y tú vas a estar quieto. Pero tienes que tener este fundamento en tu corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Cordero de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios 3, 10, 12 dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Está hablando del apóstol Pablo a los corintios que ya estaban estableciendo otro fundamento, y él está diciendo: yo como sabio, como entendido, he puesto el fundamento. He establecido en mi vida este fundamento eterno que no me va a avergonzar. ¿Cuántos pudieran decir lo mismo en este último tiempo? Y no dejarse engañar por la apostasía. Y no dejarse engañar por el liberalismo. Y no dejarse engañar por el espíritu de confusión. ¿Cuántos en este último tiempo, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, pudieran decir como el apóstol Pablo, que cuando vio a la iglesia de los corintios, aleluya, que se estaban desviando de la verdad, aleluya, él corrigió a la iglesia, aleluya, pero la corrigió con autoridad, bendito sea el nombre de Jesús. Y él les dijo: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edificará sobre él. ¿Qué dice la Biblia? Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Santo es el nombre de Jesús. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra: pero nadie puede poner otro fundamento. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Pero ¿cuántos hoy han puesto otro fundamento? Y así alardean que no van a ser avergonzados. En esta preciosa hora, mi amado hermano, yo quiero animarte, aleluya, a que abraces la justicia de Dios. Que abraces el evangelio eterno. El evangelio de la cruz y la sangre. El evangelio de la santidad, que es el que te garantiza, aleluya, la vida eterna. Es el único fundamento estable ante Dios. Es el único fundamento, aleluya, que viene y que tiene ante Dios. Este fundamento es aprobado. Por eso mira lo que dice la Biblia. Yo quiero que usted siga leyendo conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Yo quiero que usted siga leyendo en esta preciosa hora la palabra de Dios. Y mira lo que dice las Escrituras. Santo es el poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías 3, 9 y 11 dice: la expresión de su rostro testifica contra ellos, y como su obra publica su pecado, no lo encubre. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre aquellos, aleluya,
que han cambiado y han establecido otro fundamento. Porque el fundamento de Dios es santo. La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios no cambia. Las naciones pueden cambiar, los hombres pueden cambiar, los tiempos pueden cambiar. El mundo va en un continuo desarrollo. Y las cosas, aleluya, se van revolucionando. Pero la palabra de Dios no sufre esos cambios, permanecen. ¿Y cuánta gente ha revolucionado con el mundo? Y han puesto otro fundamento sobre su vida. Al punto que se cumple la palabra de Dios en Isaías, no solamente al pueblo de Israel, sino a esta generación, que como Sodoma publica su pecado. Dice la palabra, ay de ellos porque escogieron otro fundamento. Ay de ellos porque siguen otro camino. Ay de ellos porque han torcido la palabra para su propia perdición. Ay de ellos, pueden confesar, pueden reprender al coronavirus, aleluya, pueden ayunar y pueden orar, pero cuando no hay otro, cuando el fundamento que hay en sus corazones es otro, no importan las declaraciones que usted haga a los aires, los vientos se llevan sus palabras, aleluya, Dios no escuchará, aleluya, estas declaraciones que se hacen hoy, mi alma alaba y bendice la gloria de Dios, pueden alardear de que tienen fe y traspasar los montes, si no están bajo el fundamento de Dios, Dios no los escucha, aleluya, y está probado que Dios no ha escuchado a esta generación perversa y mala, aleluya, de apostasía, esta generación de rebelión, esta generación que ha cambiado el fundamento de Dios y que alardea ser hijo de Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y aún más van más allá, dice que están sentados a la diestra del Padre. Y cuando usted, aleluya, escudriña sus corazones, puede encontrar un fundamento que no es el de Cristo, una palabra que no ha sido predicada ni se las ha enseñado, solamente son filosofías baratas de ellos. Filosofías. En otra parte de la escritura dice cuentos de viejas, engaños, falsedades, mentiras. Y muchos los han hecho para sacar provecho. Y en el día del juicio serán avergonzados. En el día del juicio, mi alma alaba a Dios. Todos aquellos que no tengan este fundamento eterno van a ser avergonzados. Por eso en esta preciosa hora hay un fundamento que está establecido por Dios para la eternidad. Un fundamento eterno en cuyo fundamento, si usted edifica su vida, no va a ser avergonzado. Yo te animo en esta hora que te acerques al fundamento de Cristo, al evangelio de la cruz y la sangre. Aleluya, Él es la piedra angular. Él es el que ha prometido la eternidad. Aleluya, Él es el que ha prometido librarte. No hay confesión de hombre que te pueda librar de la mano de Dios. No hay un hombre que se podrá librar de la mano de Dios. Aleluya. No hay ninguna generación pecaminosa que se ha librado. Todo lo contrario. Todas han sido destruidas. Y Él lo ha aclarado en su palabra y está establecido, aleluya, desde la antigüedad. Él lo ha establecido, el que confía en mí, el que cree en mí, como dice la palabra, no será avergonzado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso en esta hora yo te animo, en este último tiempo que estamos viviendo, que las señales están golpeando la tierra, en este último tiempo de la ira, que estamos viendo el enojo, la ira de Dios, que está golpeando la tierra, en este último tiempo, que son principios de dolores, considera de manera particular esta palabra, de manera personal. Dios ha propuesto en su corazón librar y salvar a la humanidad. Si la humanidad cree en su palabra y se arrepiente de sus pecados. Si hoy la iglesia, aleluya, retoma el camino de la santidad y el camino de la justicia, Dios ha comprometido y ha prometido librarla, salvarnos. Dios ha prometido librarnos de la peste destructora, del lazo del cazador. Dios ha prometido, aleluya, escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Dios ha prometido, aleluya, moradas
para los que temen a su palabra, para los que reciban su nombre, para los que crean en Jesús. Y yo te animo en esta preciosa hora que tu vida no sea una confesión de fe sin fundamento, sino, aleluya, que tu vida sea una confesión de fe, pero con fundamento, que recibas a Cristo correctamente, que te apartes del pecado, que te apartes del mundo, que te apartes de todo mal. Acuérdate que Dios es santo, santo, santo. Aleluya. Y Él demanda de la iglesia santidad. Él demanda de la iglesia arrepentimiento. Él demanda de la iglesia cumplimiento de su palabra. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Escucha, todas las promesas de Dios están basadas, aleluya, en el fundamento eterno, en su palabra. Toda promesa que Él le ha dado al hombre de preservar su vida del juicio y de esconderlos en la eternidad, aleluya, en el trono, aleluya, en su gloria, en la gracia que Él ha reservado, aleluya. Esa gracia eterna que Dios nos ha dado, todas las promesas, aleluya, que Dios le ha dado a la iglesia, está basado en su fundamento, en su palabra. Y Él dice, aleluya, que el justo por la fe vivirá. Vivir por fe no es hacer una confesión. Vivir por fe es creer al evangelio de Jesús. Caminar como Él caminó, seguir sus huellas, abstenerse de todo mal en este último tiempo, buscar la paz y seguirla. Creer en el evangelio de Jesús es nacer de nuevo, es ser pacífico, es ser humilde. Creer en el evangelio de Jesús, tener este fundamento en nuestros corazones, es darle muerto a la carne, es morir al viejo hombre. Por eso en esta preciosa hora yo te animo, mi amado hermano que me escucha. El rapto de la iglesia es eminente. En cualquier momento Él va a levantar la iglesia. Y Él está comprometido, aleluya, con aquellos que no se avergüenzan de Él. Él está comprometido, aleluya, el honrar a los que le honran. Él lo dice en su palabra: honraré a los que me honran, y a los que me tienen en poco lo despreciaré. Él está comprometido a honrar a los que le honran. Y en esta hora te animo que honres a Dios con tu vida. Hónrale, sírvale a Dios con tu vida. Que tu entrada y tu salida esté marcada por la orden del Espíritu Santo. En lo que apruebas, en lo que haces, en lo que ves, en lo que oyes. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Porque el día del Señor se acerca. El día de la recompensa está cerca. Jesucristo viene ya. Tenemos que prepararnos en arrepentimiento y en santidad. Tenemos que arrepentirnos en la mañana. Tenemos que arrepentirnos en el mediodía. Tenemos que llevar una vida de arrepentimiento, una vida de humillación ante el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y a su tiempo Él nos exaltará. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, Jesucristo viene ya. Prepárate.